Hola, ¿qué tal? Un saludo, mi nombre es Araceli Ortiz y soy estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. A continuación les presento el tema New Deal, así como los cambios que vivió Estados Unidos para su implementación, comenzando por la Gran Depresión, así como su desarrollo y consecuencias. Sin más preámbulo, comencemos. Herbert Hoover asumió su cargo en medio de una prosperidad inigualable. Ningún presidente de Estados Unidos había recibido un país lleno de prosperidad y bonanza desde William Howard Taft. El precio de las acciones se había elevado enormemente y cada mes centenares de millones de dólares en nuevos valores eran arrebatados por inversionistas que anhelaban participar en el maravilloso juego de sacar algo de la nada. Las fábricas no paraban de producir automóviles, refrigeradores, radios, calefactores, con una rapidez exagerada, solo para satisfacer la demanda insaciable de nuevos aparatos. Centenares de nuevas casas se erigían con estilo colonial, gótico, Tudor, español, modernista, las cuales brotaban en los suburbios de las grandes ciudades o en las nuevas poblaciones industriales del sur y del oeste. Cada día algún nuevo y maravilloso perfeccionamiento tecnológico o avance científico garantizaba que habrían de llegar mejores tiempos todavía. Durante su mandato anunció un orgulloso Hoover: estamos más cerca del triunfo final sobre la pobreza que en cualquier otra época anterior de la historia y en cualquier otra parte del mundo. Sin embargo, el destino no le daría la razón, al menos en los 10 años siguientes. Ningún aviso anticipado se produjo el crash de octubre de 1929. El día 24 de ese mes, más de 12 millones de acciones cambiaron de manos en un delirio de ventas. El día 29 se produjo la catástrofe. La American Telephone and Telegraph, General Electric y la General Motors perdieron de 100 a 200 puntos en una sola semana. A fin de mes, los accionistas habrían perdido más de 15,000 millones de dólares. Millones de inversionistas habrían perdido los ahorros de su vida. Todo fue en picada. Las casas de negocios cerraron sus puertas, las fábricas suspendieron sus actividades, los bancos se arruinaron y miles de personas caminaban por las calles en búsqueda de empleo. Centenares de personas perdieron sus casas, las recaudaciones de impuestos se redujeron al extremo. ¿Pero qué condujo a este gran colapso? En primer lugar, la capacidad productiva de la nación era más grande que su capacidad de consumo. En segundo lugar, la política arancelaria y de deudas de guerra había reducido el mercado extranjero para los artículos estadounidenses y a causa de esta depresión mundial el mercado se derrumbó. En tercer lugar, políticas de facilitación de crédito habían conducido a una desenfrenada expansión de este, a un gran incremento de las compras a plazos y a una especulación desenfrenada. Puesto que la depresión no se originó por causas naturales sino artificiales, se requería de una acción gubernamental agresiva. Sin embargo, al mando del presidente Hoover, al igual que miles de ciudadanos, creyó que el mercado se regularía por sí mismo, y aunque no rechazó completamente la obligación de actuar del gobierno, sí sostuvo que la asistencia debía correr únicamente por cuenta de la caridad privada y de los gobiernos. ¿Qué fue el New Deal? El New Deal fue el nombre que le dio el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, al conjunto de medidas que impulsó para combatir los efectos de la Gran Depresión, que se inició en 1929. El New Deal se desarrolló entre 1933 y 1938, con el objetivo de apoyar a los desempleados y a los agricultores, reformar los mercados financieros y acelerar la economía americana. Cuando Roosevelt asumió su cargo el 4 de marzo de 1933, la depresión estaba en su punto más bajo y el sistema económico del país estaba al borde del colapso. El New Deal que el gobierno de Roosevelt proporcionó al país estuvo constituido en gran parte por medidas de recuperación y asistencia y en parte por medidas de reforma. En el campo de la asistencia, el gobierno ayudó a las empresas con empréstitos federales que no tardaron en sumar miles de millones de dólares. Puso en marcha un amplio programa de gastos en obras públicas y de créditos para la construcción de casas, caminos, puentes y obras de mejoramiento local, con la finalidad de estimular la actividad económica y crear empleos. También inició un ambicioso programa de conservación de los recursos naturales, uno de cuyos instrumentos principales fue el Civilian Conservation Corps, que proporcionó trabajo a cerca de 3 millones de jóvenes. Proporcionó ayuda a los ferrocarriles y proporcionó mejoras que eran ya urgentes. Prestó ayuda a escritores, artistas y músicos, con lo que enriqueció la vida cultural de la nación. A la reforma permanente apuntó gran parte de la legislación sobre la banca, energía hidráulica, relaciones obrero-patronales, seguridad social y política.
cerró los bancos y los reabrió sujetándolos a una vigilancia más estricta. 4 grandes campos de la reforma del New Deal merecen especial atención: los de la agricultura, el trabajo, seguridad social y la administración pública. Finalmente, el gobierno de Roosevelt inició importantes reformas de largo alcance en su administración. La Ley Hatch de 1939, quizá la más importante de las reformas de la administración pública, prohibió a los empleados de gobierno dedicarse a actividades políticas perniciosas. Combatió la corrupción y los despilfarros de los partidos políticos. Y en 1937 propuso un plan para reformar al Tribunal Supremo. El método consistió en jubilar a los jueces de edad avanzada y contratar a jóvenes con la finalidad de retornar a la tradición de que la Constitución era un instrumento flexible de gobierno antes de que una barrera que se opone al gobierno. Aunque fue rechazada, al final hizo algo para reducir a la nación acerca de la cual era el carácter real del sistema constitucional estadounidense. Consecuencias. Entre las consecuencias tenemos el aumento de la intervención del Estado en la economía, que se manifestó en la implementación de gran cantidad de programas gubernamentales que todavía subsisten, como el sistema de seguridad social, además de un aumento considerable del déficit fiscal, una baja moderada de desempleo que todavía alcanzaba los 9.5 millones de estadounidenses en 1939 y también el predominio de los demócratas sobre los republicanos. En resumen, forjó complejos sistemas de asistencia a los desempleados y hacia 1940 había gastado alrededor de 16 millones de dólares en asistencia directa y otros 7,000 millones más en varias obras públicas. Sería todo por mi parte, gracias por su atención.